Buenos días, en contados minutos daremos inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recargas del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestra invitada de hoy van a poder realizar sus preguntas en el chat. Por favor, absténganse de grabar la presentación para evitar fallas en la misma. Nosotros estaremos realizando esta grabación y posteriormente la vamos a compartir y publicar en nuestro canal de YouTube para la consulta de todos. Agradecemos registrarse en el link que está en el chat, ya que al finalizar el ciclo de conferencias magistrales de este año, enviaremos una constancia de asistencia a los que nos acompañan en gran parte de las charlas de los viernes. Gracias. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias magistrales del año 2023, a este encuentro magistral número 25 con profesionales especializados y expertos en la gestión de agua potable, saneamiento básico, como la que tenemos el día de hoy con Ada Acevedo, quien nos va a hablar sobre langostillas de río en Colombia, una aproximación a su invasión y manejo. Les recordamos que estos espacios de intercambio del conocimiento se dan en el marco de la gestión de conocimiento e innovación, en donde como parte de la política se tiene establecido que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá promueve la gestión del conocimiento y la innovación para el logro de los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que permiten el cierre de brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento.
Y antes de iniciar nuestra conferencia del día de hoy, los ingenieros José Manuel de la Torre y Nubia León de la Dirección de Ingeniería Especializada nos van a dar un saludo de bienvenida. Adelante. Bueno, buenos días, Andrea. Primero que todo, bienvenida nuevamente a nuestro programa de conferencias magistrales. Buenos días para todos y todas. La Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá les da la bienvenida en el marco de la cultura de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de compartir y difundir el conocimiento de la organización, por lo que agradecemos su asistencia a esta interesante conferencia magistral, Langostillas de Río en Colombia, una aproximación a su invasión y manejo. Tema de gran interés para todos, a cargo de la doctora Ada Acevedo, realmente una experta en Colombia que nos va a hablar de este tema tan interesante para la empresa de acueducto y para la preservación de las fuentes superficiales de agua y los riesgos y los retos que debemos asumir como empresa. Entonces, primero que todo, muchas gracias, doctora Ada, por el tiempo y la dedicación para compartir ese conocimiento con los funcionarios de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. De esta manera damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2023, en las que deseábamos seguir contando con su valiosa asistencia y participación en estos encuentros del conocimiento que nos permite construir sobre lo construido. Dicho lo anterior, le doy la palabra a la doctora Nubia León, jefe del área de aguas y saneamiento básico de la Dirección de Ingeniería Especializada, y posteriormente a Andrea Carranza de la Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones para que continúe con la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias. Adelante, ingeniera Nubia. Buen día para todos. A través de la presente conferencia que vamos a tener el día de hoy, la empresa de acueducto, a través de la DIE, está promoviendo y consolidando las alianzas con otras entidades del sector, incluyendo pues las corporaciones tales como el día de hoy, Corpo Boyacá. Como es el caso del día de hoy, la doctora Ada nos va a hacer el intercambio de la importancia del manejo de la especie invasora, que como es el cangrejo rojo americano, el cual puede afectar no solo la calidad del agua, sino un ecosistema, y es un portador de vectores. Entonces es muy importante conocer que la calidad del agua no solamente se puede ver afectado por la variabilidad climática o por el cambio climático, sino también por especies que no esperábamos tener en nuestras fuentes de agua. Igualmente, vamos a mostrar pues la importancia el día de hoy de sumar el conocimiento, donde hicimos alianzas con entidades, como les cuento, como la corporación, y gracias a esa suma de conocimiento y que la empresa ha promovido la investigación aplicada, el día de hoy la empresa de acueducto puede aportar el conocimiento que hizo en un estudio y que documentó a sumar con otras entidades, y a través del ministerio, como nos lo va a contar Ada, se está trabajando en la estructuración de un protocolo que permita el manejo de esta especie, porque es importante contarles que después de que esta especie entra a un ecosistema, no se puede eliminar. Entonces, hay que trabajar es en el manejo y la mitigación de esta especie, y especialmente en la densidad poblacional. Entonces, le damos la bienvenida y agradecemos que haya aceptado la invitación la doctora Ada. Muchísimas gracias. Y bienvenidos a esta interesante conferencia. Así es, muchísimas gracias a Nubia y a José Manuel. Y antes de comenzar nuestra conferencia del día de hoy, conozcamos un poco más acerca de Ada Acevedo, quien es carcinóloga de 10 años de experiencia en taxonomía, ecología y conservación de crustáceos de agua dulce. Es miembro activo del Grupo de Especialistas de Crustáceos de Agua Dulce de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en ciencias de Northern Michigan University. Actualmente es bióloga asociada a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá. Y después de conocer su amplia experiencia y porque somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio a nuestra conferencia magistral Langostillas de Río en Colombia, una aproximación a su invasión y manejo. Bienvenida. Vale, buenos días para todos. Pues primero, muchísimas gracias por la invitación y a los asistentes, pues gracias por estar aquí. Bueno, les voy a compartir pantalla. Voy a cerrar la cámara como para que no tengamos tantos problemas de conexión. ¿Me puedes confirmar si están viendo bien la presentación, por favor? ¿Me puedes confirmar si están viendo bien? Sí, señor. Perfectamente. Listo, muchísimas gracias. Señor. Entonces, pues, como ya saben, vamos a hablar un poquito de las langostillas de río aquí en Colombia, que realmente solo es una especie la que tenemos presente, que es Procambarus clarki, que es una especie invasora aquí y en otros países, como ya veremos más adelante. Entonces, pues primero les voy a hacer una introducción súper rápida a los crustáceos en Colombia, pues para que entendamos también un poco el impacto tan alto que puede tener un crustáceo invasor en el país. Les voy a hablar obviamente sobre la langostilla, cómo es, cómo se reconoce, cómo se reproduce y otras cosas como básicas para que podamos entender un poquito mejor la especie. Luego les voy a contar lo que venimos haciendo desde el año pasado, que creamos una mesa nacional de langostilla, donde estamos todos los entes ambientales que estamos afectados por esta especie y pues más o menos qué hemos venido haciendo y cuáles son los objetivos para los próximos años. Un poquito también de cuáles son las medidas de manejo como generales y recomendadas, pues porque las medidas de manejo cambian muchísimo de acuerdo al lugar donde se encuentra, entonces como muy general, pues porque si no nos quedamos aquí todo el día. Y las recomendaciones generales como para todo el público sobre esta especie. Entonces, en primera medida, esta charla se llama Langostillas de Río y ya les voy a contar por qué. A pesar de que esta especie se conoce como cangrejo rojo de río americano, tenemos como un problema con el nombre, y es que si yo les pongo a estos dos animales, los dos perfectamente caben en la descripción de cangrejo rojo de río. Uno es la langostilla que tenemos invasora, el otro es el cangrejo sabanero que está hacia el altiplano cundiboyacense, que es una especie nativa, endémica, que se encuentra en estado vulnerable y que de hecho tiene un proyecto de la CAR para cuidarla, ¿sí? Entonces, para no generar ese tipo de confusiones y para que la gente no diga, ¿cómo así que un cangrejo rojo ya uno tengo que controlarlo y tratar de como acabarlo, por así decirlo, y al otro lo tengo que conservar? Decidimos ponerle el nombre más adecuado, que es langostilla roja de río. Es la traducción más adecuada, teniendo en cuenta que tenemos cangrejos y que son diferentes. Entonces voy a contar un poquito por qué una langostilla, porque evidentemente parece una langosta chiquita. Entonces, tranquilos que no voy a hablar de evolución así en una manera muy difícil. Entonces, en este árbol están como todos los crustáceos de manera general, los grandes, que se conocen como decapos, que son que tienen 10 patas, que son los que todos conocemos, camarones, langostas y cangrejos. Entonces aquí arribita están los camarones, que son los que se come uno en el ceviche, en los mariscos, o que se usan en acuarios como el que estamos viendo en la imagen, que son como el limpiador, que son pequeños, que casi la gente no los conoce en vivo. Tenemos las langostas, unas langostas propiamente dichas, que se conocen como las langostas espinosas, que son esas típicas de acuario, que se ven como la de la imagen. Tenemos otro grupo donde están langostas y langostillas, es decir, las langostas de mar o los bogavantes, lo que usualmente se consume en restaurante como langosta, y las langostillas, que realmente son langostas de río. Entonces, si se dan cuenta, son súper parecidas y evolutivamente y biológicamente son como primas, por así decirlo, están muy cercanas entre sí, solo que unas son de mar
y otras son de agua dulce. Tenemos los cangrejos propiamente dichos, que morfológicamente son muy diferentes porque son redonditos, cuadraditos, aplanaditos. Entonces, pues obviamente la langostilla a la que estamos hablando no es un cangrejo. Por eso hemos insistido en darle un nombre que nos ayude muchísimo con la comunidad y que no nos genere confusiones con los cangrejos que sí son nativos. Pues ahora sí les voy a contar de los crustáceos en Colombia. En Colombia tenemos cangrejos y seguramente mucha gente no lo sabe. De agua dulce tenemos 112 especies, una descubierta hace como 2 meses. De todas esas especies, aproximadamente el 80% son endémicas. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se encuentran en Colombia. Y si comparamos con el resto de países en el neotrópico en Latinoamérica, somos los que más número de especies tenemos. Entonces, siempre escuchamos que somos el primer país en una cosa, el segundo en no sé qué, que tenemos pájaros y primates y flores, pues también somos el país en Latinoamérica con mayor número de especies de cangrejos de agua dulce y en el mundo somos el segundo. Estos animalitos son súper claves en los ecosistemas de agua dulce porque están envueltos en toda la cadena alimenticia, ayudan como a digerir la hojarasca para que sea más fácil para que otros animales lo consuman y para que no se contamine el agua por eso, y además son el alimento de muchísimos animales. Y se consideran indicadores de buena calidad de agua, es decir, que si vemos un cangrejo en una quebrada, en un río, probablemente el agua esté en muy buenas condiciones. También tenemos camarones. En Colombia tenemos 31 especies descritas, pero estas sí son de amplia distribución, no son endémicas, se encuentran a lo largo de Sudamérica y a lo largo de la mayoría de nuestros ríos. Algunos son también clave en los ecosistemas de agua dulce porque son de buena fuente de alimento para muchísimos animales, particularmente hacia el Pacífico y hacia el Caribe, donde tenemos especies bastante grandes. Y de langostillas, pues no tenemos ninguna especie nativa. Las langostillas se distribuyen en zonas no tropicales, es decir, donde hay estaciones. Entonces, hacia regiones como África o Suramérica no tenemos de manera natural langostillas. Tenemos en muchos casos invasores muy exitosos, como es el nuestro, con Procambarus clarki, de la cual ahora sí les voy a hablar. Pues yo creo que la mayoría ya ha escuchado hablar de esta langostilla, pero pues acá se las presento, por si no la habían visto. Entonces, digamos que, volviendo al tema, no parecen un cangrejo porque no son aplanadas. Si ustedes ven un cangrejo, nunca le ve esa cola como larga. Entonces, pues eso es lo que nos ayuda muchísimo a identificarla en campo. Entonces, ¿cómo la reconocemos? Pues de manera general, lo que yo siempre digo es que si uno ve algo que parece una langosta pequeña, de aproximadamente 10 a 12 centímetros de la cabeza a la cola, más allá de las características técnicas, eso no es de acá porque no tenemos ninguna especie nativa que parezca una langosta en agua dulce. De pronto en las zonas del Caribe donde hay camarones muy grandes, podría generar una confusión, pero como la distribución de esta invasora está sobre todo hacia el altiplano cundiboyacense, pues no tenemos riesgo a confundirla. Entonces, una langosta chiquita en un río en Colombia, lo más seguro es que no sea aquí. Entonces, de manera general, tienen 10 patas, incluyendo las tenazas, que están asociadas hacia lo que se conoce como cabeza, donde están todos los órganos. Tienen una cola larga y libre, como les estaba diciendo ahorita en el video. Las tenazas por lo general son bastante grandes y tienen como unos punticos, como unos granitos que se llaman tubérculos. Eso es específico de la especie, pero como les decía, pues como no tenemos más especies, no tenemos que entrar en esos detalles. Bueno, cuando es el público en general no necesita entrar en esos detalles para reconocerlo. Y tiene un rostro cortico. El rostro es como esta parte de acá que se ve como un triángulo, eso se conoce como rostro y es corto. ¿Por qué es importante que sea como ese detalle? Porque
Para diferenciarlo de los camarones es importante. Los camarones tienen un rostro que va como en toda esta zona. Ahora sí les voy a contar por qué es una invasora. Entonces, en primera medida, tenemos que recordar que las especies invasoras son todas especies que no son naturales o nativas de nuestro lugar y que generan algún daño, ¿sí? Entonces, podemos tener muchas especies que no son de acá, pero como no generan ningún impacto negativo, no se consideran invasoras. De manera general, se considera que para ser invasoras tienen que generar un daño ambiental, económico o a la salud humana. En nuestro caso tenemos daños en los tres aspectos. Y pues también es importante resaltar que la segunda causa de la pérdida de biodiversidad de especies en todo el mundo es la introducción de especies invasoras. Entonces, todos tenemos en la cabeza que el cambio climático, que la sexta extinción en masa y otro montón de cosas. Las especies invasoras son una suma masa como todo el problema ambiental que tenemos porque son la segunda causa de pérdida de biodiversidad. Entonces les voy a contar un poquito sobre su ciclo de vida y reproducción. Entonces el ciclo de vida dura aproximadamente 4 meses y medio. No quiere decir que vivan 4 meses y medio, sino entre que el huevo está hasta que nace, crece y tiene la capacidad de reproducirse, pasan 4 meses y medio. Entonces los adultos viven de 2 a 5 años. ¿Qué pasa? En los crustáceos es muy, pero muy difícil saber cuánto viven, porque ellos cambian de caparazón, entonces es muy difícil como ponerles un marcaje o algo que lo permita no seguirlo o rastrear específicamente cuánto viven. Entonces, se cree que en medios naturales viven entre 1 año y medio y 2 años, y en cautiverio alcanzan a vivir los 5 años. Pero como es una especie invasora, en nuestro caso, depende muchísimo del ambiente donde esté, entonces pueden llegar a vivir más o menos años. Eso varía. Entonces, tenemos machos y hembras y hay apareamiento, y acá hay algo súper importante, y es que las hembras pueden guardar el esperma de los machos por una temporada reproductiva. Es decir, que se aparearan, y si la hembra, por decirlo así, considera que donde está o la temporada en la que está no es viable para poner huevos, ella se va a esperar un tiempito y cuando sea viable va a poner huevos. Ah, no, ya acabamos la tuya. Ahora voy para la otra, adiós. La tuya es la... Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando las personas traslocan animales, pueden estar traslocando un solo animal, pero si el animal es una hembra que ya tenía esperma, nos va a poner huevos y va a empezar una nueva población. Entonces, ¿cuántos huevos ponen? Las juveniles pueden poner de 100 a 200 huevos, las adultas hasta 700 huevos, pero hay un registro de 1000 huevos. Y adicionalmente a eso, las hembras tienen cuidado parental y cuidado de los huevos. Entonces, todo esto que se ve acá son huevos y se quedan pegados a unas estructuras de la cola de la hembra y ella los carga. Y adicionalmente que los carga, cuando están en temporada reproductiva, ellas se esconden en unas galerías que pueden llegar a ser bien profundas, donde obviamente están protegidas de predadores o de la captura por parte de nosotros. Como les decía, también tienen cuidado parental. Entonces, una vez los huevos eclosionan, todo esto que ven acá son langostillas chiquititas. Ella las cuida hasta que estén en la capacidad de consumir alimento por sí solas. Y muchas veces, cuando algo ocurre en el medio ambiente, también son capaces de desplazarse a un nuevo lugar con las crías. Entonces, esto es muy importante en la invasión porque hace que el control sea muchísimo más difícil, porque no hay una manera como de atacarlos en la época reproductiva para bajar la población. Pues acá se ven cuando son las crías chiquiticas, más o menos así se ven los juveniles, y después de varias etapas de cambiar de caparazón, pues van a estar grandes para volver a empezar el ciclo. ¿Qué pasa? Usualmente se reproducen 2 veces al año, y como están en lugares donde hay estaciones, el verano, que es una sequía bastante grande, o el invierno, incluyendo la nieve y el hielo, nos ayuda a los humanos, por así decirlo, a que regulen esas temporadas reproductivas. Entonces, solo hay 2 temporadas reproductivas marcadas,
y la densidad poblacional está controlada por el clima y por los predadores. ¿Qué pasa donde es invasora, particularmente en lugares como Colombia? Nosotros, a pesar de que tenemos temporadas un poco más secas o un poco más frías, tenemos un buen clima todo el año. Entonces se van a estar reproduciendo todo el año. Entonces todo el año encontramos hembras con huevos. Entonces eso hace que el control sea muy difícil y que haya más reproducción. Ahora sí les voy a contar por qué la consideramos una invasora. Entonces tenemos impactos ambientales. El mayor es la pérdida de fauna y flora nativa, porque estos animalitos comen de todo es de todo. Plantas acuáticas, insectos, peces, cangrejos nativos, filtran sedimentos, las algas y el zooplancton pequeño también lo pueden comer. Incluso dadas las condiciones también pueden ser caníbales. Entonces apenas llegan a un lugar nuevo, van a consumir de todo. Tiene una preferencia sobre algunos insectos como las libélulas, los alevinos de los peces y las plantas acuáticas, pero se ajustan a la disponibilidad del medio ambiente. También generan una disminución importante en la calidad del agua por varias razones. Entonces, una es que hacen galerías. Las galerías generan mayor turbidez del agua por todo el barro que sacan y el agua pasa a ser agua clara a literalmente ser agua embarrada. Entonces, eso genera un montón de cosas que disminuyen la calidad del agua por el aumento de turbidez. Primero, las algas se ven súper afectadas por la turbidez porque no entra luz y empieza a cambiar toda la red trófica. Que si no tenemos las algas que son los productores primarios, por ahí se desencadenan un montón de cosas. Las algas que sí sobreviven por lo general son cianobacterias que generan cianotoxinas o que pueden llegar a disminuir la cantidad de oxígeno disponible en el ambiente. Entonces, ahí va otro problema. Y generan cambios morfológicos por las galerías que les estaba diciendo. Entonces, si ven todo esto que está acá, este hueco, lo hicieron ellos. Eso fue una jornada que hicimos en Villa de Leyva hace unos días. Entonces se desocupó el reservorio para lograr extraer todas estas langostillas y logramos ver todos estos huecos. Y allá en el fondo de los huecos estaban empezando a ser nuevos huecos. Entonces todo eso genera desestabilización del terreno y empieza a generar ciertos cambios en los cuerpos naturales o en los artificiales. Pueden hacer filtraciones de agua, afectar los nacimientos, y el solo hecho de que se caiga en la ladera, pues va generando cambios. Y si lo pensamos en el tiempo, pues obviamente genera cambios morfológicos importantes. Pues acá, esta no es esta especie, pero es para que se hagan una idea de cómo se comportan las langostillas. Entonces aquí está cazando una rana en un acuario, pero si se dan cuenta, la rana es más o menos del tamaño de la langostilla. Entonces, para que tienen la capacidad de comerse todo, también son muy agresivos. Entonces, a veces, los encuentros con la fauna, especialmente como peces y ranas, no necesariamente lo hacen por consumo, pero van a generar heridas en los animales que pueden causarles la muerte. Entonces, para que tengan una idea de qué tan agresivos pueden ser. Entonces, de los impactos económicos, pues el primero es que hay una disminución importante del recurso pesquero. Aquí particularmente hemos encontrado disminución de carpa y trucha, pues que es lo que más pescan las personas para consumo propio, pero obviamente hay una disminución de los peces en general. No sé si alcanzan a ver, acá hay una langostilla y acá está cogiendo lo que la gente conoce como una mojarrita, pues no es una mojarra, pero pues así le dicen. Y se dan cuenta, el pez es grandísimo en comparación a la langostilla, pero sin embargo logran detenerlo. Tenemos daños a estructuras de contención. Esta es una de las galerías que les decía. Ellos hacen esos huecos y, como ya les había contado, generan problemas a las estructuras. Tenemos problemas, digamos, en los diques de contención del río Chicamocha o abajo en el Valle del Cauca. Hay problemas de contención en el río Cauca, que a la larga va a hacer que se genere un costo de manejo de los ríos muchísimo más alto. Y también tenemos daños a los sistemas de riego. Entonces, todo ese barro que sueltan lo que hace es que tapa los filtros de los sistemas de riego y per se no los daña, pero si yo cambiaba un filtro cada 6 meses, ahora voy a estar obligado a cambiarlo cada mes. Y lo mismo pasa, digamos, en los acueductos. Si el agua ya no está tan limpia, entonces los procesos de filtrado
No es que no se puedan hacer, pero obviamente me va a tocar hacer un poquito más de inversión para hacerlos de la misma, como con la misma eficiencia, o para garantizar la misma calidad de agua. Acá les voy a mostrar un video de cómo hacen las galerías, cómo cavan. Ese lo grabamos en Villa de Leyva. Entonces, cada animalito de estos es como una retroexcavadora chiquita y cada uno hace un hueco a necesidad. Entonces, no es que alguno construya uno y ahí se meten 10 individuos, no. Por lo general es la hembra para la época reproductiva, o si hay muchos predadores, pues todos para esconderse. A veces se encuentran 2 individuos, pero de ahí no pasa. Entonces, imagínense si tenemos una población de 1000 individuos, la cantidad de huecos que pueden llegar a ser. Y también tenemos los impactos sanitarios o pues a la salud. Son vectores de patógenos, de muchísimos patógenos, virus, bacterias, hongos, parásitos. Acá no es para que lo lean, es la lista de los vectores identificados en el mundo para Procambarus clarki, que es bastante larga. Entonces, por ejemplo, tenemos el virus de la mancha blanca, que usualmente es de preocupación en los cultivos de camarones, por ejemplo. Tenemos bacterias como vibrios, desde las que causan gastroenteritis, las más básicas, hasta la cólera. Tenemos un hongo muy particular que es Aphanomyces astacyi, que se conoce como el hongo de las langostillas. En un momento se creía que únicamente afectaba a las langostillas, pero estudios recientes creen que también pueden llegar a ser un problema letal para ranas y cangrejos. Tenemos otro montón. Acá está resaltado un parásito que se conoce como Paragonimus, que es el único que tenemos verificado para Colombia. Entonces pasa por consumo de crustáceos mal cocinados o por manipulación y mal lavado de manos. El estudio que hicieron encontró una prevalencia bastante alta hacia la zona de Cajica, en Cundinamarca. Entonces sabemos que hay como una alerta sanitaria por ese lado. También tiene una disminución de la calidad del agua, como ya les había dicho, por la turbidez y la cantidad de algas. Particularmente pueden estar cianobacterias que generan cianotoxinas, que tienen problemas en la disminución de oxígeno, y esas cianotoxinas también se acumulan en animales que pues obviamente se pueden pasar por consumo a los humanos o a otros animales, otros mamíferos. Y finalmente, pues lo que les decía, son bioacumuladores de metales y toxinas. Entonces, toxinas son las de las cianobacterias que les estaba contando, y metales como cadmio, plomo o todo lo que se puede encontrar en las aguas. ¿Qué pasa? Estos animales aquí en el país están en muchos lugares que son aguas contaminadas, que tienen vertimientos domésticos, industriales, de alcantarillados. Entonces, la probabilidad de que estén bioacumulando metales es bastante alta. Y así como todo bioacumula metales, lo que pasa es que los crustáceos bioacumulan en una tasa más alta. Entonces el riesgo es más alto porque yo no necesito consumir tantos para generar una intoxicación. Y de manera generalizada nosotros hablamos que la presencia de esta langostilla en nuestros cuerpos de agua generan cambios en los ecosistemas y sus servicios. Servicios desde lo más básico como el provisionamiento de agua, o los recursos pesqueros, hasta otros como el turismo o la recreación. Ahora sí les voy a contar un poco de cómo es que este animal es un invasor tan exitoso, cómo llegó a todo lado. Entonces en el mapa, esta zona amarilla es la zona de distribución nativa, que es el norte de Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, perdón, y un pedacito del norte de México, y es particularmente la zona de Luisiana. Esta langostilla también se conoce como la langostilla de Luisiana. Y el morado, que es el resto, es donde se considera hoy en día invasora. Entonces, aproximadamente está en 45 países como invasora. Entonces, ¿cómo pasó todo? En 1924 se les ocurrió llevársela a California para alimentar la rana toro, que por cierto es otra especie invasora, para hacer las famosas ancas de rana. Y ahí se salió de control.
En 1930 en Japón se les ocurrió la misma idea de llevarlos para alimentar a rana toro. Se cree que de ahí de Japón se llevó a China también en los 30 para tenerlo como mascota, pues porque es bastante atractivo en los acuarios, pues a las personas que les gustan estos animalitos. Entonces, esta foto acá abajo, que es como blanquita con rojo, también es esta langostilla, solo que por ciertos patrones como de apareamiento y cosas se logran esos colores, que son muy atractivos en acuarios. Hacia 1950 llegó a Uganda y a Kenia para el control de la esquistomiasis, que es un parásito que está asociado a unos caracoles. Entonces, estas langostillas se comen los caracoles y en efecto reduce la contaminación por esquistomiasis, pero entonces llevaron otro montón de problemas, otros posibles vectores. En 1960 por primera vez llegó a Europa, a Francia. Se cree que llegó como mascotas que venían de China, o también pues los trajeron y los llevaron ilegalmente a otro lugar para el intento como consumo. Para la misma época también se llevó hacia otras partes de África, como Sudán y Kenia, también para consumo. Para 1970 llegó a España también para consumo. Y ahí más o menos entre el 76 y el 2000 se introdujo en Sudamérica también para intentar criarlo como consumo. Aquí en Colombia, ¿cómo pasó la cosa? Entonces, llegó primero en 1985 con fines productivos, entonces se ingresó con un registro ICA para intentar hacer todos los experimentos necesarios para poder criarlos para consumo. Los experimentos no funcionaron y se escaparon hacia unos zanjones de unos cañaduzales en Palmira. Eso fue en el 88. Se escapó y por ahí empezó la cosa. No sabemos cómo, pero en el 2000 ya había venta de estos animales en el Valle del Cauca y al parecer también en Bogotá como mascotas y en una bebida que seguramente conocen, que es el berraquillo, que es supuestamente afrodisíaca, que ponen borojo, tarrito rojo y branda y no sé qué más cosas, y usualmente licúan un cangrejo vivo. Entonces esta langostilla empezó a reemplazar ese cangrejo y creemos que le hizo como mercado, por así decirlo. En 2004 está el primer reporte oficial en la sabana de Bogotá. En 2012 está el primer reporte oficial para Boyacá en la zona de Macanal, en el embalse de Chihuahua. Pues les digo oficial porque es probable que lleva más tiempo en territorio, pero que esté escrito son esos años. Y desafortunadamente este año tenemos el primer reporte en Santander en la represa de La Pampa. Ahora les voy a contar un poquito de la Mesa Nacional que empezamos el año pasado. Entonces, todas las autoridades han venido haciendo algo al respecto. En su momento la CBC hizo un estudio y encontró que no había casi afectación sobre las especies nativas, pero porque la distribución estaba asociada únicamente a canales artificiales de los cañaduzales. ¿Sí? Vamos a ver qué encuentran de nuevo, porque al parecer ya están zonas naturales en el Valle del Cauca. La CAR también venía haciendo jornadas de verificación y sensibilización al respecto y tiene un plan de manejo y control que sacó en 2016. La Secretaría de Ambiente de Bogotá también ha hecho como un estudio de la extensión de este animal en Bogotá y el año pasado sacó su plan de manejo. Nosotros desde Corpo Boyacá hemos venido haciendo jornadas también de verificación y sensibilización y este año vamos a sacar el plan de manejo. Corpo Chivor está haciendo también actividades de verificación y sensibilización. Y el acueducto el año pasado también sacó como su plan de manejo para la dársena y hizo pues una investigación poblacional sobre qué había pasado. Entonces, todos hemos estado tratando de hacer algo, pero digamos que el problema es tan grande que nos dimos cuenta que se necesita un esfuerzo mayor. Entonces, el año pasado, desde Corpo Boyacá, empezamos a liderar la Mesa Nacional, donde estamos las entidades afectadas, que es Corpo Chivor, la CAR, la Secretaría de Ambiente de Bogotá, la CDC. Pues desafortunadamente este año nos tocó incluir a la CAS en Santander por el registro nuevo, donde también hemos tenido la colaboración del Ministerio de Ambiente y se nos han sumado otros actores importantes, como pues obviamente es el acueducto de Bogotá. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esa mesa? Es definir un protocolo único de manejo, que todos podamos comparar los datos que tengamos del manejo
manejemos las mismas estrategias para que la comunidad tenga una sola información, generar estrategias de divulgación conjunta, y con eso todo lo que se diga en todo el territorio sea lo mismo para no generar confusiones, especialmente en las zonas donde tenemos fronteras, por ejemplo, Corpo Boyacá Caro, CAR con Secretaría de Ambiente o Corpo Boyacá Santander, para que la población no se confunda y podamos manejarlo de una sola manera. Y sumar esfuerzos en el entendimiento de la especie. A pesar de que este animal es un invasor en todo el mundo, en cada lugar se comporta diferente. Entonces tenemos la tarea de entender cómo se está comportando en Colombia y cómo lo podemos manejar de la misma manera. Entonces nuestra idea es que en vez de que cada entidad esté haciendo su trabajo por aparte, entre todos podamos sumar esos esfuerzos. Entonces, que si yo voy a averiguar cuánto está viviendo, pues que la CAR no lo haga y que la CAR averigüe otra cosa, o viceversa, para que podamos generar estrategias más efectivas y más rápidas. Entonces les voy a contar cuál es cómo está en Colombia, mejor dicho. Entonces, en el Valle del Cauca, sabemos que está en el río Cauca hacia la zona de Palmira, y hay un registro en la laguna de Sons. Digamos que esos son los naturales. En el río Cauca no como tal, sino es una quebrada que queda en Palmira que drena el río Cauca. Y los otros son solamente en zanjones artificiales hacia la zona. En Bogotá tenemos afectación de los parques recreacionales, como Simón Bolívar, Tiniza, Tunal y el humedal Juan Amarillo también. Y tenemos desafortunadamente también en la dársena de la planta de Tibitoca. ¿Qué pasa con Bogotá? Que desafortunadamente todo el tráfico de fauna tiende a pasar por Bogotá, absolutamente todo, incluyendo esta langostilla. Entonces creemos que la venta ilegal como mascota y también para consumo se centró en Bogotá, pues porque es Bogotá, y empezó a expandirse hacia todo el altiplano. Es lo que creemos, porque es muy difícil hacerle seguimiento a un animal de estos como tan pequeño. Entonces, en Cundinamarca tenemos afectaciones de las cuencas altas del río Suárez, que es la laguna de Fuquene, la cuenca alta del río Bogotá y la cuenca de Sumapaz hacia la zona de Fusagasugá. En Boyacá tenemos afectaciones de la cuenca Suárez, que es desde Fuquene, lo tenemos con afectación verificada hasta Moniquirá. Chicamocha lo tenemos verificado desde Tunja hasta Corrales, y Garagoa, que es la zona del embalse de Chivora. Y acá tenemos un problema, y es que hay muchos lugares con una alta densidad poblacional de Procambarus que la gente reconoce y son lugares donde antes la gente iba a pescar. Entonces la gente viaja mucho a ciertos lugares a pescar por diversión y sacaban su carpa o lo que quisieran sacar. Hoy en día ya no consiguen peces, sino Procambarus, y en vez de eliminarlos o usarlos, lo que hace la gente es coger algunos y llevárselos a su predio y sembrarlos en el predio. Entonces lo llamamos como un centro de pesca, porque la gente empezó a sacarlos de ahí y a distribuirlos por el territorio. Obviamente con todas las jornadas de divulgación que hemos venido haciendo, la gente ya entiende que no debe hacer eso, pero pues fue la manera en que creemos que se expandió, especialmente aquí en Boyacá. Y desafortunadamente, como les contaba, pues en Santander lo tenemos en la represa de la Pampa. ¿Qué nos pasa ahí? Acá por acá, que es donde está Santander, el que tenemos, empieza el río Sogamoso, que es donde coinciden el río Suárez y el río Chicamocha. Entonces, no sabemos si es una introducción adicional en la represa, o si hace varios años, en la época seca, estos animales lograron conquistar toda la cuenca del Suárez y toda la cuenca del Chicamocha y llegar hasta allá. Entonces, pues, desafortunadamente lo que hemos hecho en el río Chicamocha y en el río Suárez ha sido un poquito difícil por el tema invernal, pues porque meterse a un río a buscar una langostilla en pleno invierno no es fácil, pero pues esperemos que sea una introducción nueva y no que tenemos las cuencas completamente afectadas. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Pues acá les voy a contar las generalidades como resumidas de todo lo que todas las autoridades hemos venido encontrando respecto a esta langostilla. Es que se tiene un establecimiento súper rápido, es decir, que en 6 meses ya la población está establecida, que es el tiempo que se demoran en crecer. O sea, no les cuesta adaptarse a nuestros
ecosistemas. Como les contaba, hay una reproducción a lo largo del año, es decir, no hay temporadas definidas de reproducción, sino que todo el año vamos a encontrar hembras con huevos, lo que hace difícil el tema del control, y también hemos encontrado madurez adelantada. Entonces, si se acuerdan, yo les dije que pasaba más o menos 4 meses y medio entre que estaba el huevo y había un adulto capaz de reproducirse. Una de las estrategias de esta especie es reducir ese tiempo, entonces podemos tener hembras y machos con tan solo 3 meses y medio reproduciéndose. ¿Eso qué significa? Que en vez de que una hembra se reproduzca 2 veces al año, se va a reproducir 3 veces al año. Entonces vamos a tener más huevos al año. También hemos encontrado que no hay patrones estacionales significativos, ¿sí? Entonces no es que hayan más en verano o más en invierno. Digamos que en puntos muy específicos sí puede haber algo, pero necesitamos más tiempo para ver que sí sean patrones estacionales. Y digamos que también es muy difícil porque ellos cambian su comportamiento con las estaciones. Entonces, por ejemplo, en verano puede que se hagan en las galerías y se queden escondidos mucho tiempo, o puede que empiecen a caminar para buscar otras fuentes de agua. Entonces es muy difícil determinar, por ejemplo, si están en las galerías que ya no hay tanta población o simplemente la población está escondida, por ejemplo. Y como nuestro clima ha cambiado tanto, pues tampoco tenemos estaciones propiamente dichas ahora que nos permita como definirlos en esos patrones estacionales. O por ejemplo en lluvia, ¿qué pasa? Que en lugares donde baja mucho la temperatura van a reducir la actividad, pero que reduzcan la actividad y yo no los vea no significa necesariamente que ya no hayan tantos. Entonces digamos que nos hace falta tener más datos en el tiempo para poder establecer esos patrones, pero por ahora no hemos encontrado nada significativo de manera general. Hay como casos muy específicos donde de pronto sí se ve, pero en el contexto de la langostilla en todo el país no hemos encontrado como algo específico. También hemos encontrado que hay una disminución significativa de peces y ranas. Hay daños estructurales, especialmente a los diques de contención y a los nacimientos. Tenemos un par de casos en los cuales se han secado nacimientos, al parecer por la llegada de esta especie. Y tenemos una pérdida generalizada de la calidad de agua, que afecta obviamente el proceso de tratamiento de agua en los acueductos. No es que los acueductos ya no funcionen, pero como les decía antes, significa que vamos a tener que invertir un poquito más en garantizar la calidad de agua. En cultivos, por la afectación a los sistemas de riego y porque muchas veces las aguas de los reservorios se usan directamente para riego y en ciertos cultivos no se puede cuando el agua está sucia. Y en los bebederos de animales, pues porque si el agua está contaminada, no podemos darle de beber esa agua, por ejemplo, al ganado o a los animales domésticos, no se puede. O pues podría generar un riesgo. ¿Qué más hemos encontrado? Hay un alto consumo por parte de la población humana, la gente se los come muchísimo, a pesar de que hemos explicado 1000 veces que no se puede, sigue habiendo mucho consumo y eso nos genera 2 problemas. Primero, un riesgo a la salud pública, porque no tenemos claridad en exactamente qué pueden estar transmitiendo. Y segundo, que cuando hay más consumo, la gente quiere criarlo y lo está traslocando con esa idea. También hay un alto consumo por parte de los animales, específicamente patos, garzas y zarigüeyas, que no sabemos cuál sea el efecto, ni si positivo ni si negativo. Existe también un riesgo de que algunos de esos parásitos también puedan afectar a nuestra fauna, pero no tenemos claridad exactamente qué puede estar pasando de las langostillas a la fauna. Y pues de manera general que tenemos una carencia en la investigación en todo, o sea, si la gente tiene preguntas, nosotros también tenemos más. Hay muchísimas cosas que desconocemos, empezando por la inocuidad de la especie. Como les decía, en tantos países han encontrado que son vectores de muchas cosas, pero en Colombia no tenemos ni idea. Y no es que no se haya encontrado, sino que no se ha buscado. Como les acabo de decir, no sabemos cuál es el efecto sobre la fauna silvestre. Puede que sea bueno, puede que sea malo, puede que no haya ningún efecto. Desconocemos muchas cosas de ecología de la especie en el país, cómo se han adaptado nuestras temperaturas, si hay algo que los beneficie o que les haga mal, no tenemos ni idea. No sabemos si, por ejemplo,
toda la población que hay en Colombia proviene de la introducción inicial en el Valle del Cauca o si han habido introducciones secundarias. No sabemos si hay como alguna ruta específica por la cual se esté llevando, no sabemos si realmente lo que creemos de que, por ejemplo, de Fúquenes se fue distribuyendo a través de Suárez, o si, por ejemplo, hubo una introducción secundaria en Villa de Leyva y estás haciendo del río Suárez para arriba. O sea, tenemos muchísimas preguntas que dependen mucho de que haya investigación al respecto y pues desafortunadamente no hay. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo? Pues tenemos establecida la mesa. Este año tuvimos una reunión a finales de junio donde definimos que tenemos que hacer el protocolo, que esperamos salga un poquito rápido, pues para poder iniciar como las medidas de manejo de manera unificada. No es que nos hayan empezado las medidas, sino que cada entidad lo está haciendo a su manera, entonces no está mal, pero nos dificulta un poco comparar los resultados. Entonces la idea es que podamos comparar los resultados y hablar de un manejo nacional y no de un manejo local. Estamos haciendo trabajo interinstitucional, entonces en esa reunión estuvo el INVIMA, el Ministerio de Salud, del ICA y otras entidades que debido a los posibles impactos, pues obviamente necesitamos trabajar con ellas. Y estamos también trabajando en estrategias de divulgación unificadas desde el conocimiento que tenemos las autoridades ambientales a través de las ayudas que nos da el Ministerio de Ambiente con publicar y todo este tema de cosas de divulgación. Entonces les voy a contar un poquito las medidas de manejo. Esto es un brochazo así súper rápido, porque la mayoría de casos depende mucho de que la autoridad ambiental vaya al sitio y revise, y en otros casos también depende mucho de hacer una investigación un poquito más allá de cuál es la realidad poblacional en cada sitio. Entonces, obviamente, tenemos que hacer jornadas de divulgación y sensibilización, que es lo que estamos haciendo. Pues cada uno en su territorio tiene estrategias diferentes, pero todo apunta a que la comunidad entienda que es una especie invasora, porque es uno de los mayores problemas que tenemos, que muchas veces la gente no sabe que es una invasora, entonces no nos avisa, o nos ha pasado que la gente en medio de la ignorancia e inocencia nos dicen como, no, es que yo vi al pobre animal caminando en una carretera, entonces yo lo alcé y lo llevé a la quebrada. Pues no sabemos si la quebrada ya tenía o no, pero pues si no tenía, ahora la tiene. Y pues no está mal, pero por eso es que nosotros recomendamos de manera general no manipular la fauna silvestre, porque pues muchas veces por intentar hacer el bien, no lo hacemos. Obviamente hacer control y manejo, es decir, hacer capturas, hacer monitoreo y seguimiento para ver cómo va como adaptándose la especie y si esas medidas de control y manejo sí están funcionando o no, y las alianzas interinstitucionales que les estaba contando. Entonces, ¿cómo los controlamos? Acá hay una cosa importante y difícil, y es que las langostillas, especialmente Protambalus clarki, tienen muchísimas estrategias adaptativas. Entonces, cualquier afectación a la densidad poblacional, bien sea por el clima, por los predadores, o en este caso nosotros intentando controlarlos, generan una respuesta que puede ser que las hembras no se reproduzcan 2 veces al año, sino 3 veces al año. Se aumenten la actividad de las galerías y los impactos que generan las galerías se aumenten. Que definitivamente digan que en el cuerpo de agua en el que están les va muy mal y empiecen a buscar otros cuerpos de agua y generen nuevas invasiones. Por ejemplo, las hembras usualmente tienen una hormona que funciona de acuerdo a la densidad poblacional. Entonces, usualmente los huevos son 50% machos, 50% hembras. Pero si hay algún factor estresante, esas hormonas cambian y empiezan a generar más hembras. Entonces, si yo cojo muchos animales, pero los poquitos que quedan me ponen huevos que son más hembras, y a su vez esas hembras ponen más hembras, a futuro no estoy haciendo nada, porque en cuando menos voy a tener el mismo número de individuos o voy a tener una explosión reproductiva. Entonces es un poquito complicado y por eso hay que hacer monitoreo. Pero pues como tenemos que hacer algo, estamos haciendo de manera general capturas masivas que depende en cada lugar el tiempo. Entonces puede que se haga una vez al año, 2 veces al año o una vez al mes. Eso depende mucho de lo que las autoridades identifiquemos en territorio y de las capacidades de manejo que se tengan en cada lugar.
Entonces, después de hacer la captura, lo que se hace es anestesia y sacrificio. Entonces, como tenemos una ley de bienestar animal, tenemos que hacer todo el proceso de manera ética. Se pueden anestesiar con un químico, con eugenol, que es esencia de clavo, o si no, con baño frío en hielo para que queden anestesiados, y después de eso se hace decapitación. Después de eso hay que hacer disposición. Entonces hay varias estrategias de disposición. Una que sobre todo es para las zonas rurales, que es hacer disposición in situ, que es hacer un hueco profundo donde se ponen los animales con cal y se tapa y se pone un químico especial para que los animales no se acerquen. Y pues hay que tenerlo con todo el cuidado posible, que sea lejos de fuentes de agua, lejos de cultivos, lejos de animales de cría. Pero pues en las zonas rurales es como la medida más sencilla. También se puede disponer como residuo biológico en bolsa roja, hacer incineración si sabemos que por inocuidad no hay ningún problema, o se puede hacer enterramiento en relleno sanitario. Entonces también eso depende de cada lugar, de cada entidad ambiental, pero pues es lo que se hace. Y obviamente un monitoreo constante para ver, pues primero, si las estrategias están funcionando y pues seguirlas haciendo de la misma manera, sino para hacer un cambio oportuno en las medidas de manejo. Y el cambio no es que no vayamos a capturar, sino la regularidad con que se captura. Entonces, si yo estoy capturando una vez al año y definitivamente no veo un cambio, entonces de pronto es mejor 2 veces al año. O si capturé muchos y hay una explosión poblacional, entonces nos toca pensar como en de pronto no capturar tantos, sino más poquitos. Pero eso, como les he dicho, depende muchísimo de cada punto. Entonces se vuelve estrategias que hay que focalizar en cada lugar y ajustar en cada lugar. Entonces, por lo mismo, siempre recomendamos que esas estrategias se hagan bajo las indicaciones de la autoridad ambiental competente en el territorio, para que haya un profesional que pueda determinar exactamente cómo hacerlas. ¿Qué necesidades hemos encontrado? Pues necesitamos mayor investigación en ecología, pues porque tenemos muchísimos vacíos, y entre más entendamos, pues mejores estrategias de control podemos generar. Necesitamos investigar en métodos de manejo, y pues se los digo porque las capturas se hacen con trampas, y las trampas tienen cierta capacidad que son muy útiles en lugares pequeños. Pero, por ejemplo, si yo voy a pensar en capturar animales del río Chicamocha, tengo que pensar en una trampa lo suficientemente grande, que no se me trabe en el barro, que tenga un sistema para meterla y sacarla que no sea necesariamente manual, ¿sí? Entonces, digamos, no tenemos la capacidad de cómo generar ese tipo de trampeo, y es algo que hay que entrar a investigar, porque tampoco es que en el mundo estén en ríos como el Chicamocha donde los estén extrayendo, si no es tan fácil, y que además no vayan a dañar la demás fauna. Porque, por ejemplo, uno dice, no, pues podría pescarlo de X manera, pero también estaría generando un impacto negativo en la otra fauna. Entonces nos hace falta investigación en eso, y también en métodos que nos permitan hacer el sacrificio ético y rápido. Pues porque si yo capturo 50 individuos, por ejemplo, sedarlos y decapitarlos uno por uno es entre comillas fácil, pero si capturo 2000 animales, hay que hacerlo, pero en el tiempo necesitamos una estrategia más eficaz. Y lo que nos pasa a todas las entidades, necesitamos recursos, porque esto implica muchísimo. O sea, el hecho de tener una persona en campo verificando, sacando, haciendo trampas y todo son costos, y son bastantes. Por ejemplo, en Corpo Boyacá tenemos 21 municipios con afectación, entonces pues imagínense, y así pasan todo. Entonces nos hacen falta muchísimos recursos para todo. Es como de la necesidad más grande que tenemos como autoridades. Entonces, de recomendaciones generales, ya para ir acabando, pues primero recordarles que este año salió la resolución del Ministerio de Ambiente, donde la declara como invasora, y está prohibido todo con la especie: introducción, comercialización, movilización, fomento, tenencia, propagación, aprovechamiento de cualquier tipo. Entonces, más allá de que sea un riesgo sanitario o ambiental, está prohibido, y pues eso legalmente da pie para un sancionatorio y demás cosas. Entonces, primero que todo, está prohibido. Nosotros, ¿qué recomendamos? No transportarla. Como les contaba el caso de una señora que se llevó un solo animal de una quebrada, y ahora en el reservorio tiene un problema en el berraco.
seguramente el animalito que levantó era una hembra que ya tenía esperma y se sintió en un reservorio en el mejor lugar y empezó a poner huevos. Entonces, recomendamos no llevarla a ningún otro cuerpo de agua, a ninguno, que si se la encontró en la carretera, tómele una foto y nos avisa. O sea, es mejor dejarla ahí. Y además que estos animales son bastante hábiles, entonces se pueden escapar del recipiente en el que uno lo esté transportando y también generar una nueva invasión así. No consumirla. Desafortunadamente hay una venta ilegal, por así decirlo, en Bogotá, particularmente estos animales congelados, y no está regulado, no tiene registro en INVIMA, y como les acabo de decir, está prohibido. Entonces, si alguien la está vendiendo, la está introduciendo, no tenemos ni idea dónde lo está sacando, entonces el riesgo es bastante alto. Y si ven la especie, avisar a la autoridad competente en territorio o si no a la policía ambiental. Y si no, tenemos dos aplicaciones de ciencia ciudadana. La primera es Yo Naturalista Colombia, que es una aplicación que uno descarga en el teléfono y uno puede tomar una foto a cualquier animal o a cualquier planta. Que vi este sapito, que vi esta mariposa, que vi este pajarito, siempre y cuando sea buena calidad. Habemos muchísimos profesionales que somos curadores de la plataforma, entonces nos las pasamos revisando las fotos que sube la gente, identificándola. Entonces, que el pajarito que su merced vio es la garza no sé qué cosa, o que es el sapo no sé qué cosa, o en este caso es la especie invasora tal, no sé qué cosa. Entonces eso nos sirve mucho a nosotros para saber dónde se está presentando y si la gente la está viendo o no. Y digamos que les evita el trámite de hablar con la autoridad, pues que nosotros todos estamos muy atentos a que nos digan, pero pues es una herramienta que uno con el celular abre, pone la foto y con el GPS se va al sistema y ahí queda. Entonces es, entre comillas, fácil. Y si no, hay una aplicación especial de la Universidad Nacional que se llama Invasa, que es únicamente para especies invasoras. Entonces, también es muy fácil, en el celular uno abre, toma una foto, con el GPS del celular llegan las coordenadas a la universidad, alguien revisa una foto y la identifica y esos datos son públicos. Entonces también es bastante práctica. Pero pues obviamente lo mejor sería que le avisaran a la autoridad, pero pues si no, también están esas estrategias. Y pues voy a recalcar un poquito en por qué no recomendamos su consumo, porque tal vez es la pregunta que todo el mundo nos hace. Es como, no, pero si en Luisiana se lo comen y es cara, y en China también se lo comen, nosotros ¿por qué no lo comemos? Entonces, primero, recalcarles que hay muchísimas enfermedades zoonóticas. El 60% según la ONU de las enfermedades infecciosas de humanos vienen de algún animal, y las enfermedades infecciosas emergentes, el 75% vienen de un animal. Entonces, el caso más reciente que todos tenemos en la cabeza es el COVID, que es por mala manipulación de la fauna silvestre. Los animales de la fauna silvestre no tienen por qué manipularse ni consumirse, porque el riesgo de generar una enfermedad es bastante alto. Que en el mejor de los casos es una gastroenteritis, sí. En el peor de los casos tuvimos una pandemia que nos tuvo 2 años encerrados y nos generó bastantes problemas. Que si me como una langostilla vamos a tener una pandemia, pues no necesariamente, ojalá que no, pero tenemos un riesgo bastante alto de contraer una enfermedad que está en estado silvestre. ¿Qué pasa? En Estados Unidos y en China, donde más los consumen y que son quienes más los exportan, tienen criaderos específicos para esos animales, con control de la calidad de agua, con control de que los alimentan, cómo los capturan, de absolutamente todo. En Colombia, como la cría está prohibida, si consumimos de estos animales, los estamos consumiendo del medio silvestre. Entonces, como les decía, el aprovechamiento está prohibido. Entonces el INVIMA hace más o menos un mes sacó como una carta diciendo que hay bastantes riesgos de consumirlo, que invita a la población a no consumirlo porque puede generar un problema de salud pública, principalmente gastroenteritis y septicemia, o como les había dicho, Paragonimus, que es un parásito que cuando uno lo consume tiene un problema bastante grave. El parásito usualmente se aloja en pulmones y le da a uno tos, malestar, uno va al médico
Y como es una cosa que se desconoce y que es difícil de identificar, el médico cree que no tiene tuberculosis. No es que el médico sea malo, lo que pasa es que los síntomas son exactamente iguales. La única manera de diferenciarlo es que le hagan a uno un cultivo de las flemas y en las flemas se encuentra en el huevo del parásito. Es la manera en que se identifica, por lo general. Entonces, todo el tiempo que pasa para que el médico diga que va a hacer eso es bastante tiempo, porque es una enfermedad que no es común. El riesgo, como con la mayoría de parásitos, es que pueden migrar de un lugar en el cuerpo a otro. Entonces, hay algunos casos en que migra a hígado o pueden migrar a cerebro. Entonces, pues obviamente no queremos un problema de salud de ese tipo. La otra, como les estaba diciendo, no están en criaderos. A ver, pueden llegar a habitar aguas contaminadas. El río Bogotá, el río Chicamocha, zanjones o quebradas sucias. Acá en la foto, esto que se ve acá es una langostilla. Entonces, si ustedes se la comen, nadie va a saber de dónde viene, de dónde se los trajeron, cuál es la calidad de agua de ese lugar. Entonces nos estamos arriesgando a muchas cosas. Desafortunadamente en el país la mayoría de fuentes de agua tienen contaminación de algún tipo, de un vertimiento industrial, de un vertimiento doméstico o la basura que echa la gente. Entonces, obviamente no está bien consumirlas porque no está regulado su cría y además está prohibido, ¿no? Y no tenemos estudios de inocuidad, entonces no sabemos particularmente qué está pasando. Entonces puede que haya cosas que no sean tan graves como puede que sí, y obviamente va a cambiar con cada localidad. Entonces la recomendación general es que no se puede consumir. Si van a Estados Unidos y se los sirven porque los criaron, pues muy bien, pero aquí en Colombia su consumo no se recomienda. Y eso era lo que les tenían para hoy. Entonces, pues muchísimas gracias, Ada, por compartir este conocimiento sobre un tema tan importante para toda la empresa. Y antes de dar paso a nuestra rueda de preguntas, les pido el favor de darle un fuerte aplauso a Ada Acevedo por su presentación. Tenemos una pregunta en el chat y nos preguntan, ¿las langostillas tienen algún depredador natural? Sí y no. Entonces, digamos que en su hábitat natural los consumen por lo general mamíferos pequeños, como las comadrejas, por ejemplo, algunos peces grandísimos, digamos, las carpas grandes logran comérselos, o los salmones, lo que se conoce como salmones, y los pájaros. Los pájaros también los consumen bastante. Aquí en Colombia hemos encontrado que los consumen, como les decía, garzas, patos y zarigüeyas. El problema es que no hemos visto qué significa un control. Digamos, en España se los comen las nutrias y las nutrias les ha ido muy bien comiéndoselo, pero no han generado una reducción de la población. Entonces, digamos que no hay nada natural que nos genere como algún problema si pensamos en hacer control biológico que podamos introducir. Ada, Jason Raúl tiene una pregunta. Te invitamos a que abras tu micrófono. Muchas gracias, muy interesante la exposición. Yo tengo una pregunta y una observación. La primera pregunta es la resolución que tú mencionabas, donde habla de esta especie como invasora, ¿relaciona otras especies o solamente se enfoca en esta especie de cangrejo? Y la observación que tengo yo es que sí, este tema de las especies invasoras a mí personalmente me parece muy, muy preocupante en el sentido de que Colombia, siendo un país tan biodiverso, pues se puede ver muy, muy afectado por la introducción de este tipo de especies. Entonces yo siempre trato de hacer como el llamado en que las personas que tenemos mascotas como perros y gatos, también aseguremos un cuidado muy, muy exhaustivo con con estas especies, porque también se pueden volver unas potenciales invasoras muy importantes. Tenemos el caso de los humedales de perros federales que ya no, digamos, no dependen del humano para su alimentación, pero esto ha sido producto de liberaciones irresponsables por parte de nosotros. De igual manera, tener mucho cuidado con los lugares que visitamos con las mascotas. He visto que llevamos perros a ecosistemas tan delicados como páramos, como humedales, que no deberían estar ahí tampoco porque no sabemos qué tipo de parásitos puedan transmitir a las especies que habitan. Entonces, esa era como la observación también que quería dejar sobre la mesa
a modo de aumentar el conocimiento para todos. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Bueno, respecto a la pregunta, sí, esa resolución específica adicionó al ganso del Nilo, el árbol del Kiri y a Procambarus, a esta langostilla. Y pues adicionalmente hay un plan de prevención y manejo sobre Procambarus dentro de la resolución, pero pues obviamente es una adición a todo el listado que se viene haciendo desde 2008. Y respecto a la observación, sí, es muy importante, particularmente creemos en Bogotá, que la introducción en los parques recreacionales fue porque alguien lo tuvo de mascota, en el acuario la langosta le acabó con los peces y dijo, no, pues ¿qué hago con este animal que me está acabando todo? Pues lo fácil, llevémoslo al Simón Bolívar, así como hay tortugas y patos en el Simón Bolívar, seguramente es la vía de introducción. Entonces sí, hay que tener bastante responsabilidad con los animales que tenemos como mascotas. Principalmente en este caso, pues si a uno ya no le gusta, para eso está la Secretaría de Ambiente o la corporación o lo que sea. En este caso ya está prohibida, ¿no? Pero pues hay otro montón de animales que se usan en acuarios que no deberían usarse, pero pues desafortunadamente pasa, que hay que tener mucho cuidado como con esa liberación. Y también como nos decía él, hay que tener muchísimo cuidado con a dónde llevamos los animales, porque también pueden ser vectores de muchas cosas, y no solo para la fauna silvestre. Digamos en el caso de Procambarus, que tiene parásitos, si un perro o un gato se lo come, estamos también generando problemas zoonóticos. Nosotros ya hemos visto en campo que los animales que se los están comiendo, particularmente perros y gatos, terminan con mínimo una gastroenteritis, entonces sí hay que tener bastante cuidado. Nos pregunta Roger Mauricio Vargas, ¿podría generarse algún emprendimiento para el uso y control como en los países que se mencionaron? Por ahora no. Por ahora la resolución del Ministerio de Ambiente tiene que estar prohibido cualquier aprovechamiento, cualquiera. Entonces, que si lo voy a hacer harina para consumo de gallinas, de peces, de mascotas, o que si lo voy a usar para abono, o hay casos donde los están usando como biopolímeros. Por ahora no se puede. ¿Qué pasa? Como no tenemos investigación, no sabemos exactamente cómo funcionaría la cosa. Entonces, eventualmente se podría hacer aprovechamiento, pero hay que hacer primero toda la investigación de ese aprovechamiento, segundo toda la parte normativa y tercero habría que hablar con el Ministerio de Ambiente y hacer un cambio sobre la resolución para que se permita el aprovechamiento. ¿Cuál es el problema? Que si generamos algún beneficio económico de la especie, corremos el riesgo de que la gente quiera criarlo de manera ilegal. Entonces, mientras no tengamos establecido que eso no va a pasar y que pues obviamente por inocuidad y otras cosas no hay ningún riesgo, no se puede. Entonces, a futuro posiblemente pase, que es lo que pasó en otros países. Primero se prohibió todo, luego se hizo toda la investigación, luego se cambió la normativa y ahora hay permitidas ciertas cosas bajo ciertas regulaciones específicas. Pero a este año no se puede. En un futuro seguramente, pero pues hay que hacer todo el proceso. Nubia tiene una pregunta, te invito a abrir tu micrófono. No te escuchamos, Nubia. Ay, qué pena. Adita, muchas gracias. Gracias por toda el intercambio de conocimiento y quiero que nos cuentes a la empresa de acueducto qué tan importante es continuar la investigación aplicada que hemos realizado del cangrejo rojo, considerando los efectos que puede tener en la calidad del agua cruda de nosotros en la cuenca alta del río Bogotá. ¿Cómo puede afectar la presencia de ellos o una densidad poblacional alta de ellos en la calidad del agua, en el ecosistema, en la infraestructura y aún pues por ser portador de vectores en la salud pública? Entonces me Vale, gustaría que nos contextualizaras en esa importancia. Y lo otro, también la importancia de seguir investigando para conocer más sobre el comportamiento y los hábitos para poder hacer como una mitigación de la densidad poblacional de ellos. Y realmente también otra pregunta, si cuando ellos entran al ecosistema, como lo hemos visto en la teoría, como nos lo han comentado, si es correcto que se pueda eliminar o simplemente como lo correcto, pues que
nos han dicho no, ya cuando él entra no sale el ecosistema, sino ya toca es hacer un manejo. Si eso es correcto. Vale, bueno, primero el tema de investigación, obviamente es súper importante que se siga haciendo porque realmente esta especie se va adaptando a cada lugar y en cada lugar se comporta diferente. Entonces, que si en España funcionó X cosa o en Alemania otra cosa, está muy de acuerdo a las condiciones propias del lugar. Entonces necesitamos entender en Colombia específicamente qué está pasando. Entonces, ¿qué está pasando en términos de cuál es el efecto sobre la fauna? Entonces, toda esa investigación, por ejemplo, de qué comen, nos ayuda a entender el impacto más grande o el riesgo más grande. Entonces, supongamos que encontramos que les gusta una especie particular de pez, entonces nos toca tener atención en ese pez porque no solamente se trata de controlar a la especie, sino de mitigar los impactos que genera. Entonces tendríamos que empezar a pensar cómo conservar ese pez o cómo ayudarlo a que se reproduzca más. Pues es un caso hipotético, ¿no? Porque pues no sabemos, pero pues, por ejemplo. Y obviamente todo lo que salga de investigación nos va a ayudar a mejorar las medidas de manejo. Entonces lo que yo les decía, no tenemos temporadas reproductivas definidas, pero supongamos que alguien hace el estudio en el Juan Amarillo y se da cuenta que hay una temporada reproductiva muchísimo más alta marcada en, no sé, en abril. Entonces podríamos pensar que las estrategias de manejo deberían estar en abril porque vamos a atacar la temporada de reproducción más alta, por ejemplo. O sea, todo lo que haga en investigación siempre es muy importante y particularmente para entender a la especie. Respecto como al caso particular de la dársena del acueducto, pues obviamente es importante que sigan haciendo el control y los estudios, porque así como la especie puede que ahorita no genere tantos impactos, se van adaptando y van cambiando. Entonces, ¿cuál es el primer problema? Que como están asociados a vectores, pues pueden ser vectores, que no creo que sea el caso porque ellos usualmente adquieren los vectores del lugar donde están, entonces pues la dársena es bastante limpia, entonces no creo que tenga tantos vectores en ese punto en específico. ¿Qué pasa? Ellos generan más bioturbación del lugar, entonces empiezan a excavar y a mover la tierra y todo eso cambia las condiciones del agua y eso genera impactos en cascada, entonces nos cambia cómo se comportan las algas, cómo se comporta el zooplancton, entonces eso va generando cambios en el pH, en la disponibilidad de oxígeno, en un montón de cosas que pues ustedes conocen mejor en términos de la dársena y que tienen que estar muy pendientes que cambien y que sea un efecto secundario de Procambarus. Y lo que yo les decía, si hay cambios en eso, no es que la dársena no vaya a poder hacer su trabajo, pero van a tener que hacer alguna modificación, incurrir en un gasto extra. O por ejemplo, a veces las partes de los cangrejos suelen tapar las rejillas o la maquinaria, entonces no es que no se pueda hacer algo, pero significa hacer algo extra y hay que estar pendiente de ese tipo de cosas. Y estructuralmente sí es gravísimo. O sea, la cantidad de excavación y socavación que pueden hacer estos animales es brutal. Y como son galerías, pues se vuelve muy difícil en el manejo porque la única manera de acabar con las galerías y sacarlos es excavando, pero la manera más rápida es dragando. Y pues obviamente nadie va a querer estar dragando con cierta temporalidad de un cuerpo de agua artificial porque eso significa dañar la estructura como tal. Entonces sí es importante hacerlo en términos de estudio y tener mucho cuidado porque a veces uno dice, bueno, pero encontramos únicamente 10 animales por ahora. Y más que en un evento de cambio climático, entre más caliente esté el lugar, o en verano, por ejemplo, mejor les va a ir. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Y lo tercero que nos decías de la erradicación, poco probable. O sea, una vez el animal se establece y se establece muy rápido sin que uno se dé cuenta, ahí no hay nada que hacer, porque no es como pensar en un animal grande que yo lo cazo y lo muevo a otro lado, lo sacrifico, no sé, haga lo que haga, y ya porque es el animal grande que estaba viendo. Estos animales, por ejemplo, en el caso de Villa de Leyva que tuvimos hace 15 días, capturamos 1.200 animales y todavía quedaron animales en territorio. Entonces es muy difícil porque como son muchos y chiquitos, pensar en que uno va a lograr extraerlos todos sin generar un impacto gravísimo sobre el cuerpo de agua es imposible. Entonces puede que sea posible si digamos uno se da cuenta que el animal llegó y han pasado 2 meses, pero una vez se establezca que es más o menos 6 meses, se trata de que la población sea la más pequeña posible para reducir los impactos, pero no, erradicarlos es poco probable por no decir que imposible.
Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todas por participar. Muchísimas gracias a nuestra experta del día de hoy, a Ada Acevedo, por compartir este valioso conocimiento con nosotros. Recuerden que somos agua que cultiva el conocimiento y nos vemos en una próxima oportunidad. Y feliz resto de día para todos y todas. Muchísimas gracias a todos. Igual cualquier cosa, pues me pueden encontrar en redes o pues ya tienen mi contacto, cualquier duda, cualquier cosa, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Ada. Mil gracias. Gracias, feliz día para todos. Bien, Gracias, pues, Ada. todos. Chao. Mil gracias. Muchísimas luego. gracias, Ada. Hasta luego.